Muy bien, amigos, y el 73% de los hombres que agreden a mujeres que son sus parejas, pues no se consideran violentos en el plano de su relación. Un elemento que tienden a utilizar para justificar sus acciones, las que atribuyen a cualquier otro factor, según un levantamiento, esta información, por supuesto, realizado por el Centro de Intervención Conductual para Hombres. Vamos a conocer y a detallar a fondo los detalles del estudio junto al doctor Luis Vergés, director de este organismo. Doctor, qué placer recibirlo. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, gracias por la invitación. Mucha admiración para ustedes. Gracias, doctor. Es mutuo, doctor. Doctor, 73%, según este estudio del Centro de Intervención Conductual para Hombres, lo cual significa que es un estudio basado en personas que pasan por esta situación. No estamos hablando de un público en general, sino de un público que pasa por este tema. 73% es mucho, y eso lo que a mí me deja entrever es que la mayoría ni siquiera es consciente o se entera de que tiene un problema de conducta. Sí, así es. Lo cierto es que más que ellos no saber, porque sí saben que hacen daño con su conducta, lo que ellos no saben es la razón de por qué lo hacen. Y también hay lo que se llama la falta de asunción de responsabilidad, que es una tendencia que viene de la misma forma como han venido normalizando ese comportamiento durante muchos años. Y hasta el final ellos interpretan que la persona, que en este caso es la víctima de la violencia que reciben, es la culpable por la violencia que recibe. Y usted va a ver que es un comportamiento muy típico en estas personas. Y recientemente incluso lo vimos, como alguien públicamente agredió y trató de justificar en nombre de que está defendiendo que respeten a su mujer. O sea, fíjate que hasta para procurar respeto buscamos una excusa para poder violentar. Entonces todo esto es preocupante, porque cuando los hombres no reconocen su comportamiento, entonces la víctima de violencia queda revictimizada, porque además de recibir la violencia, recae en ella la sospecha de haber sido la persona que la provocó. Y no es hasta que se reúnen suficientes evidencias que entonces se demuestra lo contrario. ¿Qué se puede hacer a partir de ahí? ¿Cómo se le hace entender a los agresores que esto no es normal? Nosotros estamos muy acostumbrados a ver esa realidad, y de hecho uno de los objetivos del programa de tratamiento nuestro es la asunción de responsabilidad. Así se llama ese propósito. Y con la asunción de responsabilidad, lo que logramos es que ellos vean el costo y el beneficio de su conducta. Y cuando ellos se dan cuenta que son más los daños que le hacen a otros y se hacen ellos mismos, entonces comienzan a admitir. Eso normalmente no ocurre en las primeras sesiones. A veces tardamos hasta 2 y 3 meses tratando de lograr esa asunción de responsabilidad, y también con la ayuda de otros, porque son procesos que se trabajan tanto individualmente como en grupos. Muchas veces los que ya tienen avances, que sí admitieron su problema y entran en un proceso de cambio, transformación, ayudan a que estas personas se den cuenta que no vale la pena desperdiciar sus energías negando lo que es obvio. Porque nosotros tenemos los expedientes, tenemos los testimonios de las víctimas, tenemos las valoraciones periciales que se hacen. De hecho, aplicamos pruebas psicológicas que tienen lo que se llaman estos métodos para determinar si la persona miente o dice la verdad. O sea que tenemos muchas herramientas con que confrontarlos para que no mantengan este componente que hace tanto daño al programa. ¿Esto viene de dónde, doctor? ¿Es la educación? ¿Es el entorno? ¿Es la sociedad? ¿De dónde vienen estos hombres que agreden y lo entienden y lo asumen como normal?
Mira, hay lo que se llama una combinación de factores de riesgo. Por un lado, hay factores de riesgo individuales. Los principales son el maltrato recibido en la infancia. Te comento que en el estudio descubrimos que el 62% de esos hombres fueron educados con maltratos físicos. Y a eso se agrega el observar violencia recibida por parte de sus madres. Entonces, cuando tú combinas esas dos variables y otra variable es haber sido abusado sexualmente, esas tres variables combinadas te elevan a las posibilidades potenciales de 6 a 1. O sea, una persona que no reciba ninguna o no se asocie con ninguna de estas tres variables, pues obviamente tiene 6 veces menos riesgo que la persona que se asocia con estas tres variables. Ya esos son factores individuales. Hay otras combinaciones, como por ejemplo, muchos de estos hombres tienen lo que se llaman dificultades de apego. El apego es una variable importante, sobre todo cuando no aceptan el hecho de que una mujer quiera terminar una relación con ellos. Y de hecho tenemos evidencia de que cerca de un 60, un 70% de los feminicidios o intentos de feminicidios se cometen precisamente en ese trance, cuando este hombre está tratando de convencer a las mujeres de que se mantengan conviviendo con ellos en la relación. Entonces, esa variable, dificultades de apego, es como una transferencia que ellos hacen de ese apego saludable que no lograron en su infancia, en su niñez, con sus figuras cuidadoras. Entonces se lo transfieren a las mujeres que son víctimas de su violencia. Es como si crearan una dependencia emocional que trae una fusión en las relaciones de pareja. Y a eso agrégale la cultura del honor, que tú sabes que es una cultura que va muy ligada a dos variables: la castidad y la pureza de la mujer y la virilidad del hombre. Y cuando la mujer toma la decisión de soltar la relación... La cultura del honor, mire qué interesante eso, no lo había escuchado. Cuando ellos se ven en la disyuntiva de que ya la mujer toma la decisión de abandonar la relación, sienten ese ego viril sumamente herido, y también está la sospecha de que la mujer pueda terminar la relación para irse a otra relación. Y eso, la verdad, que le da duro al ego de estas personas que tienen la mentalidad abusiva. Hay que aclarar la palabra mentalidad abusiva, porque por el hecho de ser hombre no somos así. O sea, no todos los hombres son abusadores, ni todos los hombres tenemos esos problemas. Importante aclaración, doctor, importante aclaración. ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestro entorno, para no criar agresores ni tampoco mujeres que normalicen la agresión? Porque yo pienso que una cosa no puede darse sin la otra. Y como usted menciona, o sea, son esquemas que trabajan en doble vía. Sí, sin duda alguna. Sabes que hay una correspondencia entre la vulnerabilidad que tiene el agresor y la vulnerabilidad que tienen las víctimas potenciales. Primero, hay víctimas que no reconocen que son víctimas y hacen lo que se llaman una percepción invertida, donde muchas veces creen que están más seguros en manos del agresor, cuando en verdad ahí es que están corriendo peligro. Entonces, esa es una de las señales que nosotros tenemos que educar a nuestras hijas desde temprana edad, que reconozcan cuando son violentadas, no tan solo físicamente, sino también emocionalmente. Porque este tipo de violencia, que termina muchas veces en feminicidio, comienza originalmente con formas de violencia emocionales, psicológicas, verbales, con insultos, discriminación, rechazo, humillaciones en el público, intentos de control, sometimiento, posesividad. Esas son señales que hay que prestarle atención y entrenar a nuestras niñas a que ese tipo de manifestaciones desde temprana edad pues la vayan contrarrestando. En el caso ya de los varones, pues sin duda alguna aquí hay una complicidad, no vamos a decir malintencionada, sino más bien son defectos culturales que venimos arrastrando con el tema de educar al hombre para que entienda que la que cuida es la mujer. Y entonces, como nosotros no nos enseñan a cuidar,
a la hora de la verdad ni nos cuidamos nosotros, ni cuidamos tampoco a la pareja que tenemos. Entonces, todo este tema del cuidado, todo este tema de la paternidad responsable, todo este tema del amor maduro, de aprender a amar con libertad, sin posesión, o sea, todo eso. Es importante también evitar los estereotipos sexistas, estos estereotipos que degradan la imagen de la mujer presentándola como un objeto ante la mirada de los niños, las niñas y los hombres, porque al final todo esto va matando la empatía, que es el sentimiento que debe tener tanto el hombre como la mujer sobre el cuidado y la protección de los demás, cuidar las emociones y los sentimientos de los demás. Y es por ahí por donde comienza todo, porque si todo eso se degrada, cuando escale la violencia, no habrá quien la frene. Solo cuando la persona ya ha recibido esas pautas que desde temprana edad va integrando la idea de lo que es hacer el bien y de lo que es dañar la integridad emocional y física de alguien, y cómo eso también nos daña a nosotros, ya eso no lo podemos hacer desde adulto. De adulto hacemos el intento, pero ya eso viene desde atrás. Y hay que comenzar desde temprano, la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación, sin duda alguna.